Bien, entonces para dar inicio al evento, voy a pasar a darle la palabra a la señora Patricia Castro Espinosa, quien es ejecutiva de la Dirección de Normalización de INACAL, para que nos dé la bienvenida. Señora Patricia Bien, Castro, por favor. muchísimas gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todos ustedes, asistentes. Gracias por haberse conectado a este llamado tan importante para poder tratar normas que nos están impactando en este tiempo sobre todo. En ese sentido, en nombre del Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, les doy una cordial bienvenida a este segundo jueves de normalización virtual, que como bien nos han dicho, se denomina Normas Técnicas Peruanas de Gestión de Emergencia y Resiliencia Comunitaria. Acá, obviamente, el día de hoy vamos a abordar temas relacionados a las normas de seguridad y resiliencia, mucha importancia, ¿verdad?, en este marco que estamos viviendo ahora. Vamos a atender dos normas, la NTP ISO 22320, normas técnicas que han sido trabajadas en el marco de nuestro Comité de Seguridad Ciudadana, que tiene el alcance de la gestión de emergencia para lineamientos de respuesta. Esta norma es un documento que nos va a permitir establecer un orden y el control en las estructuras de las organizaciones, facilitándonos procedimientos, ayudándonos en la toma de decisiones, en la trazabilidad, en la gestión de la información y garantizándonos de esta manera que la información que se obtenga sea veraz, fiable, permitiéndonos establecer procesos en la gestión de información y datos. También vamos a tratar otra norma en ese sentido, la 22395 de seguridad y resiliencia. Esta es una guía, nos da directrices para el apoyo a las personas vulnerables en casos de emergencia. Bien, sean ustedes bienvenidos a esta tarde de mucho aprendizaje y desde ya cuenten con el compromiso del INACAL a través de la Dirección de Normalización para atender todas sus inquietudes en esta importante temática. Yo dejo con ustedes a Carlos Horna, que es el representante de nuestro Comité de Defensa Ciudadana, para que le pueda desarrollar cada una de estas importantes normas. Muchas gracias por su asistencia y estamos acá para servirles. Gracias. Gracias. Agradecemos a la señora Patricia Castro Espinosa por sus palabras. A continuación, presentaremos al señor Carlos Horna Vallejos, quien será nuestro expositor el día de hoy. El señor Carlos Horna Vallejos es profesional técnico con más de 20 años de experiencia en el sector de TI, director de la empresa de consultoría estratégica GTBI, cuenta con 10 años de experiencia en normalización tanto nacional como internacional. A nivel nacional participa en los comités técnicos de INACAL, en los comités de codificación e intercambio electrónico de datos, comité de ingeniería de software, sistemas de información y gestión de proyectos, comité de defensa civil, seguridad de la sociedad, comité de informática en la salud y el comité de gestión de activos y riesgos. A nivel internacional participa como experto peruano en los comités de ISO, seguridad de la información, ciberseguridad y protección privada, gestión de servicio de TI y gobernanza, gestión de proyectos, portafolios y programas, y comité de gestión de riesgos. Damos la bienvenida al señor Carlos Horna Vallejos para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Carlos. Adelante, por favor. Gracias, Cristian. Buenas tardes con todos. Agradecerles por la oportunidad y por el tiempo que se están dando las personas en acompañarnos para hablar de estas normas que tienen particular relevancia actualmente por la coyuntura en la que vivimos. Y curiosamente estas normas han venido trabajándose desde hace buen tiempo. De hecho, la 22320 viene desde hace aproximadamente 8 o 9 años, con un trabajo que viene un poco más de 10 años, y que en el 2018 tiene una actualización importante si la vemos en el contexto actual. ¿Okay? En el 2018 cambia un poco, y ese cambio a que en algún momento en el comité lo discutíamos si era, digamos, pertinente o no,
hoy se convierte en un elemento de gran importancia, ¿ok? Y básicamente estamos hablando de que esta norma, en su primera edición, era una norma de requisitos, es decir, una norma certificable, ¿ok? Y como las normas certificables, normalmente era una organización la que lo implementaba y la que se certificaba. Sin embargo, la experiencia internacional ha mostrado que los incidentes más importantes no corresponden a una organización única, sino que tienen impacto comunitario de diverso alcance. Vamos a hablar de aspectos que pueden ser locales, regionales, pueden ser distritales o provinciales, o macro, que puede llegar a ser hasta nacionales. Y creo que en un contexto de COVID-19, que es un alcance global, por decirlo mundial, esta norma, con ese enfoque de no necesariamente estar orientada a requisitos para únicamente una organización, sino para establecer un modelo común, un modelo de proceso común para gestionar incidentes que permita la articulación entre diversos actores, entre diversas áreas, incluso entre diversos países, hace que esta norma, en sus cambios que ha sufrido, que si bien es cierto, a nivel de la gestión de incidentes no son, digamos, significativos en la edición anterior, sí el hecho de que dejó de ser de requisitos para tener un enfoque más amplio a nivel de su despliegue, ha sido, digamos, una decisión acertada. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a empezar a conocer un poco más sobre 22320. ¿Ok? Vamos a hablar de 22320 y de 22395, para lo cual tenemos aproximadamente 40 minutos, donde vamos a tratar de mostrar qué cosa es la norma que contiene, por qué es importante, y también indicar que tanto la 22320 como la 22395, así como la ISO 31000, la 22316 y me falta una, y la 22301, ¿ok? Son normas que están actualmente a libre disposición, es decir, pueden leerse a texto completo en la plataforma de INACAL. Ok, pueden entrar a la web de INACAL a buscar las normas libres que han sido puestas a disposición para el público de forma gratuita, precisamente por el contexto de COVID-19, y que no solo INACAL las ha puesto a disposición, sino también puede encontrarse para revisarse a texto completo sus versiones de ISO en la misma web de ISO. ¿Ok? Entonces es importante que veamos que estas normas tienen una relevancia, una utilidad importante en el contexto actual, y que podemos verlas con sus versiones de norma técnica peruana a texto completo en la web de INACAL. ¿Ok? Voy a agradecer las preguntas, ¿ok?, que puedan realizar. Como ya se indicó, hay una opción de preguntas en el chat. Y por favor, en la medida que vayamos avanzando, si tienen preguntas, las van poniendo ahí, porque una vez que yo termine la exposición, vamos a empezar a revisar cada una de las preguntas que se hayan formulado. ¿Ok? Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver para abordar 22301, perdón, 22320. Vamos a ver qué cosa es un incidente, estructuras de la norma, los principios que incluye esta norma. Vamos a hablar un poquito de gestión de incidentes, del proceso de gestión de incidentes, importancia del trabajo conjunto, el trabajo coordinado, es decir, cómo esta norma nos ayuda a entender la importancia del trabajo conjunto en el marco del proceso que pone como modelo.
Y ya para cerrar en esta primera parte, lo que sería la importancia de la gestión de incidentes en un contexto de COVID-19. Entonces, para empezar, vamos a, digamos, la definición, ¿okay? Una idea base. En este punto tenemos que la 22320 nos dice que ha habido un incremento en los niveles de importancia de los incidentes a nivel global, ¿ok? Lo que hace que el enfoque de gestionar estos incidentes o de manejar estos incidentes con un objetivo principal de salvar vidas humanas principalmente, reducir los daños y las pérdidas, y de garantizar un nivel apropiado de continuidad de las funciones esenciales sociales, son aspectos que son cada vez más relevantes. Entonces, tenemos que, primero, vemos que tenemos que proteger la vida humana. Segundo, ¿ok? Reducir los daños. Tercero, las pérdidas, ¿ok? Y garantizar un nivel apropiado de continuidad de funciones sociales esenciales. Las funciones sociales esenciales no son otras que la salud, por ejemplo, la atención en salud, el agua, ¿no? Pero el agua bebible, ojo, ¿okay? Hacer una diferencia, porque por ejemplo en una inundación podemos estar rodeados de agua, pero no es agua bebible, entonces tenemos que ver que haya agua bebible. De repente los servicios de telecomunicaciones, o de repente la provisión de alimentos, refugio, etcétera. Entonces, todo eso son aspectos que hay que tomar en consideración al momento de planear y responder ante el incidente. ¿Okay? Vamos a ver que define incidente como un evento que puede ser o que podría provocar una disrupción, una pérdida, una emergencia o una crisis. En otras palabras, un incidente se está viendo como un elemento negativo, algo que impacta en diversos niveles, en diversas circunstancias. Entonces, un poco para salir del ámbito convencional que tenemos sobre una única organización, he puesto aquí algunos ejemplos de incidentes que cumplen con esta definición, ¿ok? Y no últimos, sino para ver que a lo largo del tiempo siempre hemos tenido incidentes significativos. Por ejemplo, Perú es un país sísmico. Un ejemplo, el terremoto de 7.9 en Pisco en el 2007. Aproximadamente 597 fallecidos, 431.000 afectados. Todos recordamos este evento desastroso, ¿ok? Y que hasta hoy creo que todavía no se ha, digamos, superado completamente. También hablando ya un poco más reducido de lo que afectaría a una organización, tenemos lo que pasó en el incendio del almacén de Cenares en el 2016, donde fallecieron 3 bomberos. ¿Okay? Es otro tipo de evento que encaja en la definición de incidente, algo que sucedió. ¿Okay? Y por supuesto, en Piura, en el 2017, uno de los, digamos, puntos más visibles de los estragos que puede generar el fenómeno del Niño. Más de 20.000 damnificados en la región, y que hasta hoy todavía se sigue reconstruyendo. Entonces, estamos hablando de 2017 al 2020, tenemos 3 años y seguimos en reconstrucción. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que Perú tiene particulares elementos que siempre están, digamos, mostrándonos que los incidentes, tanto naturales como provocados por el hombre, se dan, ¿ok? En nuestro país. Pero no estamos hablando solo de nuestro país. Al hablar de una norma que 22320, vamos a ver que hay elementos que nos van a mostrar incidentes
que han marcado algunos aspectos. Por ejemplo, la resiliencia tuvo un antes y un después con el atentado de las Torres Gemelas, ¿ok? Allá por el 2001. Y esto es de particular importancia porque después de este atentado se empezó a ver el tema de continuidades de una forma un poco diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran dos torres gemelas y muchas organizaciones tenían su organización principal en una torre y tenían su respaldo en la otra torre, porque no se imaginaban que ambas torres podían ser afectadas en un mismo incidente, hasta que pasó lo que pasó y ambas torres dejaron de funcionar. Después de esto ya era una práctica común que organizaciones globales no solo tengan su área de contingencia o sus áreas de contingencia en otra parte un poco más alejada, sino que incluso lo tengan en un punto al otro lado del globo terráqueo, ¿ok? Precisamente para tratar de garantizar que si algo pasa en la mitad del planeta, ellos tengan una contingencia al otro lado del planeta. El huracán Katrina en el 2005, la influenza H1N1 en el 2009 y 2010, donde ya podemos hacernos una idea de cómo es que esto escala a nivel global, ¿ok? Y, por supuesto, no todos los incidentes son específicamente, digamos, desastrosos visibles. Y también tenemos el ciberataque de WannaCry en el 2017. Es un ataque de ransomware. Si bien es cierto, es un aspecto bastante técnico, tuvo impactos en diversos equipos informáticos de diferentes organizaciones, pudiendo dejar sin servicios a, a muchas organizaciones, sin servicios de salud, de fluido eléctrico, servicios esenciales que tenían una base gestionada por infraestructura TI. Entonces podemos ver que ya la idea de que yo gestiono los incidentes dentro de mi organización, de que yo tengo que certificarme, como tenía 22320 en la primera edición, un poquito queda corto, porque ya no es que yo tenga que certificarme, que yo tenga que ver mi organización, sino que mi organización dentro de un entorno de un incidente es uno de los actores, que puede ser uno de los afectados o puede ser uno de los que ayudan a recuperar. Entonces ahí hay un enfoque que es bastante interesante, que es el que trata de enfocar esta norma. ¿Okay? Cuando hablamos de la estructura de la norma, vamos a ver que tenemos 6 capítulos y 4 anexos. ¿Okay? El primer capítulo es objeto y cambio de aplicación, referencias normativas, luego pasamos a términos y definiciones, y luego ya a partir de la cláusula 4 a la 6 ya entramos un poco más en materia. La cláusula 4 nos va a mostrar un conjunto de principios que debemos tomar en consideración cuando vamos a gestionar un incidente. El capítulo 5 ya vamos a entrar a ver aspectos ya más específicos sobre la gestión propia del incidente. Y en la cláusula 6 vamos a ver cómo es que el trabajo conjunto puede ser un elemento fundamental cuando hablamos de incidentes mayores. Mientras más amplio es el incidente, mientras más grande es el incidente, mientras mayor área cubre, ¿ok? El trabajo conjunto es más importante. ¿Okay? Luego pasamos al anexo A, donde nos va a dar alguna guía adicional para trabajo en conjunto. El anexo B nos va a ayudar para ver cómo estructurar la gestión de incidentes, algunos ejemplos de tareas en el anexo C, y la planificación, la gestión de incidentes en la D. ¿Okay? Todos estos son ejemplos muy cortos. ¿Okay? De todos modos, les recuerdo, pueden ver la norma a texto completo en la plataforma de INACAL. Y las preguntas en la opción de preguntas del chat. ¿Okay? Bien, para entender cómo enfrentar o cómo desplegar la gestión de incidentes,
tenemos que tomar en consideración que esta norma nos presenta 11 principios. Y estos 11 principios no son requisitos, ¿ok? No es que tenemos que cumplir estos 11 principios, sino que debemos tomarlos en consideración. Tenemos que, lo que sea que decidamos, lo que sea que hagamos, o lo que sea, o como sea que reaccionemos, debemos tener en consideración estos 11 principios, que si los revisamos, tienen mucha coherencia, ¿ok? Entonces tenemos un principio que nos dice que debemos incluir aspectos éticos, es decir, lo que hagamos para responder tiene que ser ético, ¿ok? Tenemos que mantener una unidad de mando, no pueden todos decir qué cosa hacer y hacer lo que quieran. Tenemos que definir cuál va a ser la línea de mando, la línea de comando a la que todos vamos a seguir, ¿ok? Y hacerlo de una manera adecuada y ordenada. Tanto los que seguimos la línea de mando como la misma línea de mando tiene que ser coherente, tiene que ser calificada, tiene que ser adecuada, ¿ok? Tener en cuenta el trabajo conjunto de que todos estamos poniendo el hombro, ¿ok? El enfoque es amplio, es decir, que aborde todos los peligros posibles, ¿ok? De modo que no tengamos sorpresas de que algo se nos pasó, sino que debemos tener un enfoque amplio. Por lo tanto, la colaboración interdisciplinaria es importante, ¿ok? Tanto también de la academia como de la práctica, como de la profesión específica, ¿ok? Entonces es importante que podamos abordar todos los peligros. Obviamente, un corazón basado en la gestión del riesgo, para identificar oportunidades y amenazas y determinar cuáles son los riesgos de mayor o menor impacto, para priorizarlos y para determinar las opciones de tratamiento, es un elemento importantísimo. En este punto podemos tener mayor referencia con la ISO 31000, que es otra norma que también está en su edición de norma técnica peruana, puesta a disposición para lectura a texto completo en la plataforma de INACAL. Y la preparación, ¿ok? Debemos empezar a prepararnos, y la preparación no solo significa hacer documentos, sino ejercitarnos, sino entender qué vamos a hacer y realizar ejercicios para poder desarrollar capacidades en cuanto a la respuesta adecuada, ¿ok? Luego pasamos a hablar de información compartida, es decir, desarrollar información de manera colaborativa y que puedan tanto recopilarse como enviarse a todos los actores, dependiendo del nivel de actor o de stakeholder que sea, ¿ok? Tanto para toma de decisiones como para seguir un lineamiento, ¿ok? Del otro lado tenemos también los aspectos de salubridad, es decir, cuidado de la salud, ¿ok? Este es safety en inglés. Entonces aquí tenemos que ver las cosas que no vayan a dañar a las personas, ¿ok? Debemos tomar en consideración que las decisiones, las cosas que hagamos, no van a tener otro impacto adicional en las personas, ¿ok? Finalmente, los tres últimos tenemos los factores humanos y culturales, entendiendo de que el incidente y la respuesta va a proteger a personas, y las personas van a estar involucradas en todos estos procesos, ¿ok? Por lo tanto, debemos ser claros, entendibles, y eso significa que tomamos en consideración que las personas tienen ciertos rasgos, ya sean culturales o propios, y que tienen también sentimientos, y que van a estar de repente en una emergencia asustados, van a estar de repente desesperados, de repente van a estar nerviosos. Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración todos estos factores al momento de planificar, porque no son robots, y si nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Todos van a ir por esta línea, y así tienen que hacerlo siempre, al momento de un terremoto, si no han tenido una preparación adecuada, van a tratar de salir por la ventana, por la escalera, por donde sea. Entonces tenemos que tomar en consideración esos aspectos, ¿ok? Tenemos que ser flexibles, ¿por qué? Porque no significa que lo que hemos planificado, lo que vayamos a decidir, así se va a cumplir tal cual, o que el evento tuvo la magnitud que nosotros habíamos planificado. Pudo haber sido mayor o pudo ser menor. Entonces tenemos que ser flexibles al momento de la respuesta, ¿ok? Y por supuesto aprender de lo que haya sucedido anteriormente,
tanto a nivel de respuesta como a nivel de gestión. De repente, una forma de comunicación no fue la más adecuada, ¿ok? O faltó algún elemento a tomar en consideración. Entonces, todo eso nos va ayudando a generar capacidades en respuesta ante incidentes, precisamente para mejorar continuamente hasta llegar a un nivel de madurez sólido, ¿ok? Entonces, como vemos, ninguno de estos son requisitos. No es que tenemos que hacer esto, sino que lo que planifiquemos, lo que vayamos a hacer, la forma como vamos a responder, tiene que tomar en consideración estos elementos, ¿ok? Ahora, debemos también tomar en consideración de que una vez que, digamos, la emergencia existe, es decir, inmediatamente que empieza un temblor o un terremoto, nosotros no vamos a correr a buscar el plan o el documento o el registro. No, lo que tenemos que hacer es empezar a responder, a proteger vidas, ¿ok? A proteger la organización de pérdidas masivas, ¿ok? Claro, obviamente, primero las vidas y luego, como hemos visto, los daños, evitar los daños y luego proteger las pérdidas, ¿ok? Entonces, en ese orden hay que empezar a abordar las cosas. Primero, que todos se pongan a salvo y luego ya vemos el resto de cosas, ¿ok? Pero no es momento de planificar cuando cuando el evento, cuando la emergencia ha sucedido. Se planifica antes, ¿ok? Y aquí es que tenemos que ver que entender esto porque al momento de responder no tenemos mucho tiempo para planificar normalmente, ¿ok? Ahora, si vamos a ver que no hemos planificado, por ejemplo, un entorno como COVID-19, y ya tenemos más de 100 días dentro de este contexto de emergencia, entonces, si no hemos planificado, es momento de ya respondimos. O sea, ¿cómo hemos respondido el primer día, hemos respondido. Si no hemos hecho nada, pues esa ha sido nuestra primera respuesta, no hacer nada. ¿Ok? Y luego hemos ido ya tomando decisiones y entendiendo cómo van la situación. Pero si no tenemos un plan, va a ser muy complicado que podamos tener buenos resultados. Si no hemos planificado, de repente es momento de empezar a planificar. Claro, no vamos a planificar qué pasaría si vamos a prepararnos para una pandemia, sino que ya estamos dentro del estado de emergencia, en el evento de la emergencia. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son en el horizonte los posibles nuevos elementos dentro de este entorno de pandemia y prepararnos para eso, para recuperarnos, ¿ok? Entonces, ahí es donde vamos a tener cierta flexibilidad, ¿ok? Al momento no solo de prepararnos, sino de recuperarnos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de gestión de incidentes, vamos a ver que la norma nos dice que debería considerar una combinación de instalaciones, hablamos de infraestructura, ¿ok? Equipos, personal, estructura organizacional, procedimientos y comunicaciones, ¿ok? Entonces, si vemos que no estamos hablando meramente de un tema documental o de un tema de jefes y subordinados, sino estamos hablando de una estructura para poder resistir y recuperarnos, ¿ok? Y aquí vamos a ver que tenemos dos elementos que tiene este capítulo, ¿sí? El proceso de gestión de incidentes y la estructura para la gestión de incidentes. Entonces, cuando hablamos del proceso, vamos a ver que tenemos que contemplar algunos elementos adicionales. Aquí yo he puesto 3 que están en la norma y que son bastante interesantes. Como por ejemplo entender las diferentes perspectivas, lo que yo les decía, una emergencia, tenemos que tener la mayor cantidad de información para tomar decisiones, por lo tanto entender las perspectivas que va digamos, a afectar o las perspectivas de afectación que vamos a tener ante el incidente, nos va a ayudar a poder entender cómo podemos reaccionar adecuadamente, ¿ok? La importancia del tiempo, ¿ok?
En la medida que el tiempo pasa, dependiendo de la emergencia, esta se puede agravar o puede, digamos, ya reducirse. Es decir, si es algo que duró un terremoto de 30 segundos, entonces luego ya hay que recuperarnos porque ya pasó el incidente, ¿ok? Pero la emergencia queda. ¿Por qué? Porque todavía estamos después de un desastre, entonces tenemos que buscar a las personas, si hay personas perdidas, ¿no? Entonces hay que ver que los tiempos son un factor muy, muy importante, ¿ok? Porque puede significar que podamos todavía encontrar personas con vida o definitivamente ya perder esa esperanza, ¿ok? Y no solo la vida de las personas, sino también pérdidas, porque hay otros aspectos, aspectos financieros, aspectos de infraestructura, aspectos importantes, porque por ejemplo, si no tenemos infraestructura disponible y tenemos afectados, ¿cómo los vamos a proteger de la intemperie? O sea, ¿dónde los vamos a poner? ¿Dónde los vamos a alojar? No los vamos a alojar en ninguna parte si no tenemos dónde ponerlos. Entonces, hay que empezar a ver otras cosas. Y el otro elemento es el de ser proactivo. ¿Okay? Es decir, no esperar a que alguien nos obligue a hacer las cosas, sino tener iniciativa. Y aquí es importante el concepto de la línea de comando, ¿ok? O la línea de mando para tener un orden, ¿ok? La línea de mando no necesariamente la que te va a decir, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto a un nivel específico. O sea, da este paso, luego este otro, luego este otro. Sino que marca un norte, marca una guía, marca una referencia de qué hacer. Y luego ya cada uno en la medida de sus posibilidades, de lo que pueda o no pueda hacer, empieza a alinearse a eso, empieza a seguir a eso. Y ante una discrepancia o ante una duda, se le consulta para ver cómo es que puede apoyar, cómo es que va a apoyar, qué cosa puede hacer o qué cosa necesita. ¿Ok? Entonces, sí, ser proactivo es otro de los aspectos que hay que tomar muy, muy en importancia. ¿Ok? Del otro lado tenemos la estructura para gestión de incidentes, porque una cosa es el proceso que se puede realizar, ¿ok? Y que va a ser repetitivo, y otra cosa es cómo nos organizamos para tener una adecuada gestión de incidentes estructurada. Obviamente los roles y las responsabilidades. Y estos roles y responsabilidades van a ir del lado de quién puede hacer qué cosa, quién tiene la capacidad para hacer qué cosa y quién tiene la responsabilidad para hacer qué cosa. Dependiendo de la magnitud de la emergencia, esto puede variar, ¿ok? En la asignación, ¿ok? Siempre va a haber una línea de comando que cuando hablamos de un elemento de alcance nacional, tiene que ser el gobierno central. No puede ser otro, porque es el que tiene la responsabilidad. Por eso es que tenemos los COEN, ¿no? Los regionales, o el Centro de Emergencia Nacional, ¿ok? Precisamente es la línea de comando que observa y dirige las operaciones a nivel nacional. Y entonces todos los stakeholders, que pueden ser organizaciones, empresas, asociaciones, grupos, etcétera, siguen los lineamientos de este grupo, digamos, de coordinación nacional. ¿Por qué? Porque están las autoridades, las que tienen la autoridad, las que tienen la responsabilidad de llevar adelante eso. ¿Ok? Y entonces ahí es donde ya se van a disgregar los roles y responsabilidades. Y estos van también del lado de los gobiernos regionales y de las municipalidades, tanto distritales como provinciales. Si estamos hablando de repente de una emergencia dentro de una sola empresa, de una única empresa, eso cambia. ¿Por qué? Porque obviamente los roles y responsabilidades dentro de la organización van a variar. Y aquí de repente ponemos que la línea de comando podría tenerlo el dueño de la empresa o podría tenerlo un área específica, ¿ok? Dentro de la empresa, que tenga las capacidades y los conocimientos para poder liderar la respuesta ante una emergencia. Entonces, y también dependiendo de la emergencia, ¿ok? Y ver esto, cómo es que se va a abordar dentro de la organización. Entonces, son, digamos, los roles pueden ser similares, pero, digamos, las personas sí son diferentes. Otro elemento tenemos que es que
si no tenemos recursos para la gestión de incidentes, tampoco vamos a poder hacer mucho. Y en recursos hablamos de aspectos financieros, de infraestructura, de personas a nivel de competencias y de capacidad y conocimientos, porque si no tenemos los materiales para responder, es decir, si no tenemos la infraestructura, las personas, los recursos para responder ante una emergencia, no vamos a poder hacerlo, ¿ok? Por lo menos no adecuadamente. Vamos a tratar de correr por nuestra vida, pero no vamos a responder adecuadamente para recuperarnos, ¿ok? Y finalmente, las tareas de gestión de incidentes, ya, asignar o determinar cuáles van a ser las tareas que se van a realizar dentro de un plan, ¿ok? De gestión de incidentes, ya sea para responder, para orientar, para comunicar, para restaurar, para recuperar, para reconstruir, etc. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en consideración y están dentro de la cláusula 4. Esto de acá lo vamos a ver reflejado en el modelo de gestión de incidentes. Este es el modelo de proceso, ¿ok? Y en este modelo de proceso tenemos que ante un incidente vamos a tener que desplegamos un modelo donde ponemos un primer componente que es obtener y compartir información para determinar qué cosa es lo que está pasando, qué vamos a hacer, qué podemos hacer, para qué tenemos los recursos para poder responder. Obviamente, no puedo responder a gran escala si no tengo los recursos para hacerlo, ¿ok? Por lo tanto, hay una coherencia, ¿ok? Y esto de acá no se va a determinar si no se tiene la información adecuada. Por lo tanto, tenemos que obtener y compartir información. Luego, pasamos a un razonamiento, una evaluación de la situación y el pronóstico. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué se viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya nos recuperamos? ¿Esperamos que esto empeore, mejore? ¿Puede volver a pasar? ¿Ya no va a volver a pasar? ¿Cómo es que vamos a estar en una semana, un mes, 3 meses, un año? ¿Ok? Entonces, evaluamos la situación y hacemos un pronóstico también para ver, digamos, cómo es que nos estamos enfocando. De otro lado, empezamos a planificar. Empezamos a ver cómo es lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a poner la definición de roles, responsabilidades, acciones, actividades, todo lo que necesitamos. Los stakeholders, vamos a conversar con ellos, vamos a colaborar, etc. Y luego ya vamos a perdón, a la toma y reparto de decisiones. Aprobamos esto, lo avanzamos, lo desplegamos y empezamos a ejecutarlo, ¿ok? El ejecutarlo tiene que ver también con hacer las prácticas para entender qué cosa es lo que vamos a hacer, entrenarnos, conocer. Las personas tienen que ser conscientes de qué cosa es lo que van a hacer ante una emergencia, ¿ok? Y obviamente este proceso está, digamos, diseñado para ser establecido antes de una emergencia, ¿ok? Como dije, dentro de la emergencia tú no puedes ponerte a planificar en ese momento tienes que responder. Por lo tanto, esto se hace de manera previa a la emergencia, porque en la emergencia ya ejecutas, ya haces, ¿ok? Ya respondes, ¿ok? Pero ya parte de las decisiones han sido que inicies tus pruebas. Por eso es que hacemos los simulacros, por ejemplo, de sismo, para saber cuál es la ruta de evacuación, por dónde vamos a ir, cómo es que vamos a actuar, ¿ok? No hacemos simulacro al momento que hay un terremoto, no, lo hacemos previo. Entonces, ya, cuando hacemos el terremoto, hacemos lo mismo, pero ya estamos ejecutándolo, no nos estamos preparando para ya nos estamos ejecutando, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la misma lógica. Por lo tanto, ante el incidente, hacemos lo que hemos decidido que vamos a hacer. Por lo tanto, es la implementación de decisiones, la ejecución. Y del incidente vamos a tener una retroalimentación y control. Es decir, vamos a aprender de cómo hemos afrontado el incidente y vamos a tener el control también del incidente en la medida que tengamos buenos resultados. ¿Okay? Este es el proceso como está en 22.320. Veamos cómo estamos de tiempo. Creo que tenemos que avanzar un poquito más rápido.
Cuando hablamos de trabajo en conjunto, la cláusula 6, ya vamos a hablar de que debe haber una coordinación y cooperación entre diferentes áreas o niveles dentro de una misma organización o de múltiples organizaciones, dependiendo del tamaño del incidente. ¿Ok? Para eso tenemos que evaluar o entender los requisitos previos. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un requisito previo para que esto funcione, que compartan el mismo proceso, es decir, que las organizaciones que van a estar involucradas en este trabajo conjunto deberían tener el mismo proceso que acabamos de ver, para que esos procesos puedan integrarse entre sí. Si tienen procesos diferentes o no tienen procesos, entonces va a ser muy complicado, o sea, no va a ser imposible, pero va a ser más complicado. Por lo tanto, compartir el mismo proceso va a ayudar. Ver la imagen completa, es decir, no solo lo que nos interesa a nosotros, sino todo lo que conlleva a esta emergencia, ¿ok? Para poder responder adecuadamente. Tener una imagen operativa común, es decir, que todos entendamos cómo vamos a abordar, digamos, la respuesta ante una emergencia. Y esto de acá significa de que entendamos quién va a hacer qué cosa y cómo es que nosotros vamos a depender de lo que otra organización haga. Y otras organizaciones van a depender de lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, tenemos que tener una imagen operativa común, es decir, una imagen que vaya a hacernos entender que todos tenemos parte en esto. ¿Ok? Establecer la comunicación, los mecanismos de comunicación, no solo los medios, sino las formas, ¿ok? El lenguaje, los símbolos, signos, contraseñas, etcétera, aspectos que necesitemos para hacer una comunicación fluida, ¿ok? Evidentemente, si hay un evento de magnitud, puede que uno de los elementos que dejen de operar sea el fluido eléctrico. Por lo tanto, enviarnos información por correo electrónico puede que no sea la mejor alternativa. ¿Ok? Muchas veces un megáfono o una alarma son elementos que se puedan utilizar y que todos tendrían que empezar a reconocer. No voy a hacer que suene una alarma y todos digan recreo, ¿no? Pero no es recreo. Es que viene, no sé, un huaico o viene algún efecto negativo del que tenemos que protegernos. Y establecer decisiones conjuntas, establecer los mecanismos cuando hablamos de múltiples organizaciones, cómo se van a tomar las decisiones, ¿ok? Para que tengan un nivel de validez, ¿ok? Y para que todos estemos de acuerdo en cumplirlas, ¿ok? Para que no haya imposiciones, sino que hayan puntos de vista coordinados, consensuados, de modo que todos estén comprometidos en la respuesta. De otro lado tenemos desarrollando e implementando métodos para el trabajo conjunto, y aquí tenemos importante el equipamiento técnico para poder desarrollar todos estos aspectos y los acuerdos, porque cuando hablamos de múltiples organizaciones, ya cada una tendrá que ver cómo hace su parte, pero lo que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos que se ha acordado. Y esto de acá tiene una pequeña modificación al modelo de proceso que habíamos visto, que si bien es cierto, es prácticamente el mismo, solo que ahora incluye a múltiples organizaciones, que incluso podrían ser múltiples ciudades, múltiples regiones o múltiples países, ¿ok? Y no solo 4, sino podrían ser N, ¿ok? Pero ya tiene el enfoque coordinado. Es decir, obtener y compartir información coordinadamente, coordinar la evaluación de la situación y el pronóstico, una planificación coordinada, una toma de reportes coordinadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que es el mismo proceso, por eso es que hacía énfasis en que es importante que tengamos el mismo proceso entre todos los actores para poder tener, digamos, una forma común de entendernos, y nos van a ayudar a desplegar una respuesta coordinada ante el incidente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si hay un terremoto, no le va a afectar solo a una organización, le va a afectar a todos los que están dentro del área de impacto del incidente o del terremoto. Por lo tanto, habría que ver que tenemos que responder de una manera coordinada entre todos. ¿Ok? Para finalizar esta primera parte, que ya me ha tomado mucho tiempo,
la importancia para gestión de incidentes en un contexto de COVID-19 y particularmente de 22.320 es precisamente esto, aprender a trabajar coordinadamente para responder a diversas escalas ante objetivos comunes. En una escala de COVID-19 estamos viendo que los mejores resultados los hemos tenido cuando ha habido liderazgo del gobierno, pero también la sociedad civil ha empezado a actuar sin necesidad de que el gobierno les obligue a hacer cosas, ¿ok? Y que han podido articularse con el gobierno. Tenemos por ejemplo, el tema de las colectas para plantas de oxígeno incluso, o que se puedan prestar plantas de oxígeno a zonas más afectadas. Eso de ahí es un ejemplo de colaboración interinstitucional, el hecho del sector privado con el gobierno. Y también el hecho de que varias organizaciones no hayan subido sus costos, por ejemplo, en oxígeno, en medicamentos, es importante esta coordinación, porque también ha habido coordinación de la mala, ¿no? Coordinarse para subir los precios de medicamentos, para poder aprovechar esta coyuntura. O sea, de eso no habla esta norma, eso no debería ser. Si todos estuviéramos coordinados adecuadamente, entonces sabríamos quién tiene su parte. Y por lo menos en este punto, las farmacias sabrían cuál es su parte y coordinadamente se hubiera, digamos, monitoreado también eso. ¿Ok? Finalmente, señalar que permite eso, ¿no? Pero los diversos factores sociales, el poder trabajar de forma coordinada como un proceso común, estableciendo una única línea de comandos, que es básicamente la autoridad de salud, y el despliegue de acciones coordinadas para salvar vidas humanas, ¿ok? Y esto de acá es importante porque todavía no lo hemos reflejado completamente. Seguimos perdiendo vidas humanas por temas administrativos, ¿ok? Eso tendría que ser inaceptable, y es inaceptable. Sin embargo, tenemos todavía brechas de coordinación que tendríamos que entender y abordar adecuadamente, ¿ok? Se está haciendo todo lo que se puede, pero todavía no tenemos un enfoque coordinado adecuado, ¿ok? Y creo que 22.320 nos podría ayudar a alinearnos, no solo para terminar de responder ante el COVID-19, porque todavía estamos en pleno estado de emergencia, ¿ok? Sino que también empezar a ver de manera coordinada cómo vamos a recuperarnos después, ¿ok? Cuando ya esto esté más controlado, cuando ya hay una vacuna, ¿no? ¿Cómo vamos a recuperarnos? La famosa nueva normalidad, ¿ok? También tiene que tomar en consideración cómo vamos a volver a nuestros niveles o a nuestra forma de vida, ¿ok? Con las modificaciones pertinentes, pero si lo hacemos de manera coordinada, todos vamos a tener un mejor resultado, ¿ok? Entonces, eso es lo que podemos ver sobre 22.320. Y vamos rápidamente a hablar de 22.395. 22.395 es una norma relativamente corta, es una norma relativamente pequeña, por eso vamos a abordarla, digamos, relativamente rápido porque se nos ha ido el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es una norma sobre el apoyo que deberíamos incluir en los planes, ¿ok? Para las personas vulnerables, para tratar a las personas vulnerables, en caso de una emergencia. ¿Ok? Entonces, cuando se da una emergencia, deberíamos incluir aspectos, digamos, específicos de apoyo a personas vulnerables. Entonces, vamos a tratar de entender que como esta norma, que tiene aproximadamente 20 páginas, si mal no recuerdo, nos va a ayudar a entender esto. ¿Ok? Vamos a ver un par de términos relevantes. La estructura de la norma, un punto sobre identificación de personas vulnerables, la comunicación, el apoyo y la implementación, revisión y mejora. ¿Okay? Entonces, la 22.395 nos dice brevemente, las emergencias tienen diferentes efectos sobre las personas. Por ejemplo, algunos individuos se vuelven menos capaces de anticipar, enfrentar, resistir o recuperarse de los impactos de una emergencia.
Y esto va a depender de la emergencia, obviamente, pero también va a depender del tipo de vulnerabilidad al que una persona es susceptible, o sea, el tipo de vulnerabilidad que tiene, al que está asociada a una persona. No necesariamente todos están a un mismo nivel, y es porque hay diversos tipos de enfoques. Podemos ver que hay en algunos casos, por ejemplo, por falta de conocimiento, se tiene una vulnerabilidad que ocasiona de repente estafas o engaños en un periodo de emergencia, como lo que hemos visto eh, para, digamos, el robo de los bonos que da el Estado por medios electrónicos, ¿ok? O podemos ver también que ante una emergencia hemos ahora considerado personas vulnerables a personas que antes no las considerábamos, o sea, personas antes por la calle podía transitar alegremente, libremente una persona adulto mayor. Hoy, en el contexto de COVID-19, se considera persona vulnerable y se restringe un poco esa libertad de circulación precisamente para evitar que pueda ser contagiado. Y lo mismo para personas que tienen los factores, digamos, que son delicados, uh, que puedan ser, digamos, que le dan esta vulnerabilidad, como por ejemplo las personas con obesidad o con otro tipo de dolencias, que en el caso de COVID-19 son de particular importancia. ¿Ok? Y ni hablar de personas que no pueden valerse por sí mismas, o sea, personas que necesitan que alguien los acompañe, que alguien los ayude permanentemente, que están en cama o que no pueden caminar o que no pueden utilizar sus extremidades, etcétera. ¿Okay? Entonces tenemos que ver que hay diversos tipos de vulnerabilidad en las personas. Y para eso esta norma nos habla de dos conceptos. ¿Sí? El primero es persona vulnerable, y lo que nos dice es individuo quien podría ser menos capaz de anticipar, enfrentar, resistir o recuperarse de los impactos de una emergencia. En ese sentido, esta norma lo convierte o lo entiende como una persona que es vulnerable ante una emergencia, ¿okay? Porque va a tener un impacto negativo. Nos da una nota, dice, en el documento una persona vulnerable no se define por la naturaleza de su vulnerabilidad, sino por sus circunstancias personales al momento de la emergencia. Por eso yo les mencionaba, personas adultos mayores, por ejemplo, antes de la emergencia, no se consideraban necesariamente vulnerables a COVID-19 o a este tipo de cosas, ¿ok? De hecho, se consideraban como personas vulnerables, pero en otro contexto. ¿Ok? Ahora sí están considerados como vulnerables a COVID-19. ¿Ok? Eh, y obviamente, en ciertos casos, ¿ok? No es para todas las personas vulnerables, pero hay personas vulnerables que sí van a necesitar un cuidador. Y este cuidador está definido como individuo quien proporciona apoyo a una persona vulnerable. Normalmente hay una dependencia y normalmente hay una contraprestación, es decir, hay un pago. ¿Okay? A veces muchas personas tienen alguna deficiencia que necesitan apoyo y en ese sentido contratan una enfermera o una técnica de enfermería que los atienda, que los ayude. ¿Ok? Porque no pueden a veces valerse por sí mismos. Entonces ellos serían cuidadores. Y a veces no se le paga, sino que un familiar cercano los ayuda gratuitamente. O sea, no necesariamente es alguien a quien se le paga, es alguien que lo cuida. ¿Okay? Por eso se denomina cuidador. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta esto. Aquí tenemos la norma, está orientada a organizaciones de todo tipo y tamaño con la responsabilidad de o la intervención en parte o la totalidad de la planificación para trabajar con personas vulnerables durante una emergencia. Es decir, durante todo el proceso de planificación de respuesta ante una emergencia, o de qué se va a hacer en una emergencia, cómo se va a recuperar, todos los planes que puedan haber, la idea es que se consideren a las personas vulnerables dentro de estos planes. ¿Okay? Y esta norma de las edades directrices que deban, digamos, ayudarlos para, digamos, incorporar estos conceptos sobre personas vulnerables para que puedan ser abordados adecuadamente en estos planes. Por lo tanto, esta norma no necesariamente nos va a decir cómo tenemos que hacer un plan,
sino qué deberíamos incorporar en nuestro plan, qué deberíamos entender para que nuestro plan aborde este tema de una manera adecuada. En ese sentido, la norma tiene una estructura muy clara. Nos va a hablar de la identificación de las personas vulnerables en caso de emergencia, la comunicación, que es un factor fundamental con personas vulnerables en una emergencia, y no solo con las personas, sino entre las personas vulnerables, ¿ok? Proporcionar apoyo a las personas vulnerables en caso de una emergencia, y finalmente termina con la implementación de lo que vaya a resultar el plan, y obviamente una mejora, la revisión y mejora continua. Entonces, para ir ya avanzando más rápido, pasamos a la identificación de personas vulnerables en el caso de una emergencia. Ante una emergencia, la norma nos dice, ahí tengo que ver 4 cosas. ¿Okay? Primero, identificar los tipos de vulnerabilidades, para saber cuáles son las vulnerabilidades más comunes o más relevantes ante una emergencia en particular. Con esas vulnerabilidades podemos mapear cuáles son las personas o los grupos de personas que entran con esas vulnerabilidades, que están asociadas a esas vulnerabilidades. ¿Ok? Y eso nos ayuda a identificar esas personas vulnerables en esa emergencia en particular. Pero no solo eso, también identificar cómo las personas vulnerables pueden asistir a otros, es decir, puedan apoyar a otras personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no necesariamente las personas vulnerables son pasivas o que necesitan de apoyo siempre, sino que estas personas pueden ser el canal adecuado para comunicarse con otras personas vulnerables. Y así tenemos de repente personas que tienen dificultad auditiva y que pueden comunicarse con lenguaje de señas, y que de repente nosotros no podemos llegar a todos, pero entre ellos ya tienen canales adecuados, canales de comunicación previamente establecidos. Por lo tanto, sí es importante que podamos ver cómo las mismas personas vulnerables puedan asistir a otras personas vulnerables sin entrar en riesgo. ¿Ok? Y finalmente, el establecimiento de acuerdos para compartir información entre diversos actores, ¿ok? Precisamente para transferir información que sea relevante sobre las personas, y para las personas vulnerables en caso de una emergencia, ¿ok? Luego pasamos al factor importante de comunicación con personas vulnerables en una emergencia. Y aquí tenemos que entender varias cosas, ¿ok? Entonces hay 6 puntos en al momento de preparar, es decir, en la preparación de respuesta ante una emergencia. Aquí tenemos un primer punto, dice, entendiendo las limitaciones de los diferentes medios en la comunicación con las personas vulnerables. Y aquí no hablamos necesariamente de medios de comunicación como televisión, radio, sino mecanismos o métodos para la comunicación, ya sea por redes sociales, ya sea por un megáfono, un disparo de alerta de alguna pistola de señales, un letrero, o sea, mecanismos de comunicación, que también puede incluir obviamente radio, televisión como medios de comunicación masiva, pero no necesariamente se circunscribe a ellos, sino cuáles son estos mecanismos y cuáles son las limitantes que tienen. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes una alarma auditiva, probablemente una persona con discapacidad auditiva no la va a reconocer. ¿Ok? Entonces hay que tomar en consideración esos aspectos. Segundo, tenemos el proporcionar conciencia y habilidades y conocimientos sobre cómo trabajar con las personas vulnerables. ¿Ok? Y empieza por tomar conciencia, porque no es saber qué tienes que hacer con una persona vulnerable, sino entender cómo debes tú actuar con una persona vulnerable. ¿Qué habilidades y qué conocimientos necesitas tener para que tú seas una persona adecuada para trabajar con personas vulnerables? ¿Ok? No es saber que son vulnerables, sino entender la vulnerabilidad y tú interactuar con la persona, no con la vulnerabilidad, con la persona. ¿Ok? Otro elemento tenemos comunicando información a las personas vulnerables antes, durante y después de una emergencia. Por eso es importante entender los mecanismos de comunicación para saber cómo nos vamos a mantener comunicados antes para formarlos, durante para darles instrucciones y después
para obtener un feedback y poder apoyarlos o ir a la siguiente fase que vamos a ver luego en la siguiente lámina para ver qué vamos a hacer en conjunto entre las personas vulnerables y los responsables, ¿ok? Por la emergencia. Luego tenemos proporcionar información durante una emergencia sobre cómo las personas vulnerables pueden responder, es decir, cómo ellos van a reaccionar ante esto y también entrenarlos, decirles, mira, cómo vamos a hacer ante un eventual caso A, B o C, se puede hacer esto, esto. Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a tal número, contáctate con tal persona, o empieza a hacer un grupo local donde haya un responsable que es el que se va a contactar con las autoridades. De modo que ante una emergencia ya tienen mecanismos establecidos, ¿ok? Obviamente, luego tenemos haciendo a las personas vulnerables conscientes de los preparativos realizados por la organización. Es decir, que las personas vulnerables también entiendan que las organizaciones están haciendo preparativos para responder ante emergencias, ¿ok? Y cómo es que ellos son parte de esto. O sea, no son beneficiarios, son parte activa, ¿ok? Entonces tenemos también que establecer mecanismos para que se entienda eso, ¿ok? Y finalmente proporcionar información sobre cómo las personas vulnerables puedan prepararse ellos mismos, ¿ok? Entonces, esto es importante que podamos entenderlo. Otra cosa que es importante que tomemos en consideración es que si tienen preguntas, no se olviden de hacerlas en el chat, en el usuario preguntas, en la opción preguntas. Ahí, por favor, no olviden enviar sus preguntas para poder responderlas, porque ya estamos a unos cuantos slides de terminar y empezamos con las preguntas, ¿ok? El siguiente capítulo de 22395 ya nos habla del apoyo a las personas vulnerables en caso de una emergencia. Y aquí hay diversos tipos de apoyo. Tenemos apoyo práctico, es decir, qué cosa es lo que van a hacer, qué cosa es lo que se va a hacer para apoyar a las personas vulnerables, ¿ok? Algunas personas van a necesitar apoyo fisiológico, es decir, algún tipo de soporte para masajes, para recuperación, para sus diversos tipos de vulnerabilidad. Obviamente, el apoyo psicosocial también tenemos que estar incluido. Algunas personas van a necesitar apoyo psicológico, van a necesitar apoyo familiar, apoyo, digamos, humano para poder, digamos, enfrentar la emergencia, ¿ok? Tenemos también apoyo práctico para viajar lejos del área afectada. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un área, no sé, que está afectada por un huaico, ¿ok? Y tenemos que movilizar a las personas, tenemos que ver cuál es el apoyo práctico para viajar, es decir, pueden viajar caminando en un motocarro, en un bus, o necesitan una ambulancia de repente, ¿ok? Entonces hay que tomar en consideración que ese tipo de personas vulnerables pueden necesitar apoyo para viajar lejos del área afectada a los lugares de refugio. Lo que también nos lleva al último punto, que es determinar las necesidades de albergue, donde vamos a poner a las personas que estamos retirando, a las personas vulnerables que están incluidas dentro de ese grupo de personas que estamos, digamos, reubicando, cómo vamos a albergarlas. Si necesitan de repente provisión de oxígeno, el albergue tiene provisión de oxígeno, necesita de repente fluido eléctrico para conectar alguna máquina de apoyo a la supervivencia. Entonces, tiene eso el albergue, entonces eso tenemos que planificarlo, tenemos que incluirlo en nuestros planes, ¿ok? Entonces, esto no es que lo vamos a hacer en un plan, sino que esto lo vamos a tomar en consideración cuando desarrollamos nuestros planes, ¿ok? Y todo esto está relacionado a las personas vulnerables y cómo debemos abordarlo en el marco del plan. Ahora, finalmente, una vez que ya tenemos el plan, cualquiera sea el plan, el que haya sido elaborado y que ha incorporado estos elementos dentro del plan, obviamente lo que sigue es la implementación, que sería la parte del plan que apoya a las personas vulnerables, ¿ok? Lo que lo convierte en un plan de apoyo a las personas vulnerables. Y
pasamos a ver que en su implementación, obviamente, siempre van a haber aspectos que en la práctica, como dicen a veces en la cancha, hay cosas que no se vieron adecuadamente. Por lo tanto, esos son elementos que nos van a ayudar a revisar para tomar las decisiones de cambio inmediato, ¿no? Para mejorar el plan, ya sea para esta emergencia o para una futura emergencia. Les vamos a ir aprendiendo en la medida que vayamos, digamos, desarrollando y aplicando los lineamientos de esta norma. Pero es que esta norma es tan interesante. A pesar de que no es una norma muy extensa, ¿ok? Es una norma que nos hace pensar bastante y que muchas veces en nuestros planes no hemos abordado todos estos aspectos a un nivel adecuado, ¿ok? Y que por ello se convierte en una norma bastante relevante, ¿ok? Entonces, creo que ya hemos tenido bastante, creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero les agradezco por estos minutos y espero que hayan tenido tiempo para hacer las preguntas. No se olviden en el chat, en la opción de preguntas, por favor, para poder empezar a responder. ¿Ok? Sin más, de mi lado les agradezco y quedo a espera de sus preguntas. Gracias, Cristian. Sí, bien, Carlos, muchas gracias por tu presentación. Seguidamente ahora pasamos a las preguntas del público. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, estoy escuchando. Ok. Bien, aquí Katia Agapito nos pregunta, ¿no? Quiere consultar si esta norma, supongo que se refiere a la primera, es certificable. Ok, gracias por la pregunta. Ninguna de estas dos normas son certificables. Como mencioné, la 22320 en su primera edición era certificable. En su segunda edición, publicada en el 2018 y adoptada como norma técnica aprobada en el 2019, ya no es certificable. ¿Ok? Básicamente, por lo que ya había explicado, era el enfoque de, digamos, trabajo colaborativo, donde ya el tema de que cada organización haga o tenga que cumplir requisitos pasa a un segundo nivel para tener mayor, digamos, importancia sobre, digamos, la respuesta comunitaria. ¿Ok? Sí, no son, ninguna de las dos son certificables. Ok, gracias. Siguiente pregunta, Antonio Moreno. A nivel empresarial, ¿usted considera que la ISO 22320 se podría usar para implementar los requisitos de la ISO 45001, norma de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que tiene requisitos sobre emergencias e incidentes? Ok. Es interesante porque habría que ver un mapeo entre los requisitos de 45001 y las recomendaciones de 22320. Vamos a encontrar, al igual que con las normas de seguridad de la información, por ejemplo, o la 22301 de continuidad, vamos a encontrar que hay relación en la gestión de incidentes, ¿ok? Con 22320, que es una norma específica de gestión de incidentes. Solo que la 22320 es genérica, es general. Por eso yo mencionaba que está enfocada en gestionar incidentes que han escalado a un mayor nivel. Pero sí podemos aplicar el mismo modelo, incluso el mismo proceso, a un enfoque más reducido organizacional y dentro de la organización, dentro de una necesidad de gestión específica, como podría ser la seguridad de la información o la gestión de la salud ocupacional. Entonces yo sí considero que esta norma puede ayudar, ¿ok? Pero va a depender de cómo la organización decida establecerla en el marco del cumplimiento de los requisitos de 45001, ¿ok? Para ver con cuáles requisitos específicamente se va a desarrollar
y hasta qué nivel le va a ayudar. Porque recordemos que esta norma tiene recomendaciones y cuando hablamos de 45.001 hablamos de requisitos. Por lo tanto, en caso de que haya un requisito de gestión de incidentes en 45.001, entenderlo adecuadamente y luego ver cómo el proceso que está en 22.320 nos va a ayudar a extender ese requisito de una manera más práctica, de una aplicabilidad más adecuada, ¿ok? Pero sí, yo sí creo, de hecho, es muy posible que 22.320 nos ayude a ver los temas de gestión de incidentes, respuesta ante incidentes en cualquier otro modelo de gestión. Bien, gracias. Siguiente pregunta. Eder Casalo. ¿El proceso coordinado de gestión de accidentes para múltiples organizaciones se puede dar en el proceso de cadena de abastecimiento de un producto? En este sentido, ¿cuáles serían los puntos básicos para poder aplicar la NTP ISO 22320 entre toda esta cadena, fabricante, proveedores y distribuidores? Bien. Habría que ver cómo lo tienen estructurado, ¿ok? Porque tendrías que primero establecer el proceso coordinado. Cada uno de estos actores, tendría que desarrollar su propio proceso. Y luego coordinar estos procesos en base a acuerdos. La clave está, como mencioné en la norma, en la parte del establecimiento de la estructura orgánica para el proceso, ¿ok? Y ahí es donde están los acuerdos. En esos acuerdos es donde vamos a ver quién hace qué cosa y quién se compromete a qué cosa. Ahí es donde ya se aterrizaría. Pero habría que analizar la cadena del suministro, la cadena de valor y cómo es que están estructurados, quién hace qué cosa, para poder determinar cuáles son esos puntos de coincidencia. Porque de repente solo a una de las organizaciones involucradas le interesa implementar 22.320 y a las otras no. Y en la medida que tenga mayor o menor poder de decisión o influencia sobre las otras organizaciones, puede lograr que implementen o no 22.320. Y si no lo hacen, entonces hacer un proceso coordinado va a ser muy complicado. Por eso es que la norma no dice qué vas a hacer cuando tengas múltiples organizaciones. Lo que la norma nos dice es, lo importante es que tengan todos el mismo proceso, que tengan ideas comunes, la imagen completa, en este caso la imagen completa sería toda esta cadena, ¿ok? Y los acuerdos, ¿ok? Los acuerdos son los que van a determinar quién hace qué hace qué, a qué se compromete cada uno, tiempos, plazos, recursos, etcétera. Creo que por ahí va la fórmula que tendría que evaluarse, ¿no? Pero sí es viable, es enteramente viable, ¿ok? Pero como digo, como son múltiples organizaciones, los acuerdos son los que van a mandar eso y el modelo de proceso tendría que estar desplegado en cada una de las organizaciones para tener mejores resultados. Gracias. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Diana Serna. Buenas tardes. En el caso de un centro médico que se dedica a emitir certificados de salud para tramitar brevetes, ¿cómo podemos implementar estos principios si no sigue ningún sistema de gestión? Es interesante la pregunta, porque me da pie para hablar un poquito, meter mi cuchara sobre los sistemas de gestión. ¿Okay? Cuando hablamos de principios, estamos hablando de aspectos que deban considerarse para tomar una decisión, lo que eleva esto al nivel de los tomadores de decisión. Cuando hablamos de un sistema de gestión, estamos hablando de actividades, estamos hablando de políticas, procesos, procedimientos, requisitos para gestionar a un nivel aceptable, ¿sí? O una determinada área o aspecto de la organización, que podría ser la calidad de productos y servicios, podría ser la seguridad de la información de la organización, podría ser la continuidad del negocio, podría ser la salud ocupacional,
o de repente la gestión de activos. Cada uno de esos tiene su propio modelo de gestión, su propio sistema de gestión con sus propios requisitos. Pero los principios están de manera, digamos, más arriba que el modelo de gestión. ¿Sí? Los principios van más para la toma de decisiones, no para el cumplimiento. Entonces, en ese sentido, los principios nos van a ayudar a establecer la dirección que la organización va a tomar y que esto se va a traducir en una política o en una estrategia o en un modelo o en un framework que la organización determine para responder ante emergencias o incidentes. ¿Ok? Esto, al ser un documento organizacional, tendría que pasar como requisito al modelo de gestión. Lo tendríamos que entender dentro de la cláusula 4 de cualquier sistema de gestión ISO. ¿Ok? Para determinar el alcance, ¿ok? Y específicamente cuando hablamos de los aspectos internos, ¿ok? De la organización, y que va a determinar un conjunto de elementos que van a ser directores o directrices dentro de este modelo de gestión, que incluso pueden llegar a convertirse en requisitos, ¿ok? Porque entendamos, no solo son los requisitos que tenemos que cumplir del sistema de gestión, lo que están en la norma, sino también los requerimientos de los stakeholders entran también como requisitos. Por ejemplo, tienes una ley que cumplir, si tienes un acuerdo que cumplir, etcétera, entran como requisitos también al sistema de gestión. Y esto acá es independiente del sistema de gestión, aplica para cualquier sistema de gestión, ¿ok? Pero no siempre los mismos requisitos se van a cumplir por todos los sistemas de gestión. Entonces ahí tenemos que ver que son dos niveles diferentes. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de un nivel más alto. Cuando hablamos de un sistema de gestión, estamos hablando ya de un área específica de la organización y que va a desplegarse probablemente a través de toda la organización, ¿ok? Pero bajo una estructura específica, determinada por un conjunto de requisitos que están en concordancia con los aspectos internos y externos que afectan a la organización, específicamente en el ámbito de aplicación del sistema de gestión particular. Estamos hablando de salud ocupacional, por ejemplo, o de seguridad de la información, o de calidad, o de cualquiera sea el sistema de gestión que decidamos implementar, ya sea único, combinado o integrado. ¿Ok? Entonces, sí, es importante que entendamos. Sí podemos alinear la organización a los principios, y una vez que la organización está alineada a los principios, cualquier sistema de gestión que implementemos va a tener que mantener ese alineamiento. Entonces, sí hay una relación. Gracias. Ok. Siguiente pregunta. Roxana Loja. ¿Qué organizaciones deben implementar estas normas o quiénes ya la tienen implementada en ámbito público, sean gobiernos locales, regionales y demás? Bueno, yo no podría decir exactamente quiénes tienen, porque no he hecho una encuesta de cumplimiento o no hay un registro de quienes implementan esto. ¿Ok? Pero el ámbito de aplicación de 22320 es diferente del de 22395. Por lo tanto, son empresas o organizaciones un poco diferentes. La 22320 puede aplicarse por cualquier organización de cualquier tipo, de cualquier tamaño, sea pública, privada, ONG, lo que sea. ¿Ok? La 22320 aplica a todas, de alcance empresarial, distrital, provincial, regional, nacional, internacional, etc. ¿Ok? El 22320 aplica a cualquier tipo y tamaño de organización para cualquier tipo, tamaño de incidente. ¿Ok? Sin embargo, la 22395 no. La 22395 es de particular aplicación para organizaciones que tengan la responsabilidad de hacer planes, de planificar, ¿ok? Ya sea la respuesta, la recuperación, la atención durante una emergencia. Precisamente para que en estos planes, que son su responsabilidad, se incorporen o se incluyan los aspectos adecuados de una forma idónea para atender a las personas vulnerables.
¿ok? Entonces, se dan cuenta, hay una diferencia entre estas dos normas y su aplicación. Porque yo de repente soy una empresa, yo no necesariamente tengo la responsabilidad por proteger a las personas vulnerables. De hecho, de repente en mi organización no hay personas vulnerables ante una determinada emergencia, ¿ok? Sin embargo, si yo soy una municipalidad, sí tengo la responsabilidad. Si yo soy un gobierno regional, sí tengo esa responsabilidad. Si soy un gobierno nacional, sí tengo esa responsabilidad, ¿ok? Entonces hay que tomar en consideración esa diferencia. La 22320 sí se puede aplicar en cualquier tipo y tamaño de organización. Gracias. Siguiente pregunta. Jenny Maldonado. Saludos desde Caracas, dice. ¿Considera usted que para atender esta norma deberíamos utilizar o llevar de la mano la ISO 31000 y la ISO 31010? Ok, gracias por la pregunta y saludos a los amigos y amigas de Caracas. A ver, supongo que está mencionando o hablando, refiriéndose a la 22320, ¿ok? Hemos visto que uno de los principios de 22320 es precisamente la gestión del riesgo. Y yo ahí hice una mención a la ISO 31000. ISO 31000 es una norma que nos va a dar tres cosas, ¿ok? Primero, un conjunto de principios para la gestión del riesgo. Un modelo de procesos, perdón, un framework, vamos en orden, ¿ok? Primero son los principios, luego viene un framework organizacional para la gestión del riesgo que nos va a ayudar a integrar la gestión del riesgo en nuestra organización de una manera adecuada. Y finalmente un modelo de proceso genérico que nos va a ayudar ya a realizar las acciones operativas de gestión del riesgo, como es la identificación, análisis, valoración y evaluación del riesgo. Y este proceso puede realizarse en múltiples niveles, múltiples veces, un proceso cíclico, etc. ¿Ok? Entonces, esto de acá sí definitivamente hay una integración o hay una colaboración entre los resultados de la gestión del riesgo con ISO 31000 y la respuesta ante un incidente, obviamente, provocado por un evento que es consecuencia de la materialización o de la ejecución de un riesgo, o sea, que deja de ser riesgo porque ya no es riesgo, ya no existe la posibilidad, sino que se ejecuta, ya es algo, entonces se convierte en un evento, ¿ok? Y este evento, dependiendo de la magnitud o del impacto que tenga, ¿ok? Va a tener una consecuencia y se va a convertir en un incidente, ¿ok? Entonces, ahí es donde vamos a tener la relación entre lo que habíamos preparado para gestionar ese riesgo y la recuperación o la respuesta que vamos a tener ante ese evento que ya dejó de ser riesgo. Pero no por eso toda la información que teníamos para gestionar el riesgo deja de ser útil, sino que va a ser muy útil para ver y planificar la respuesta, ¿ok? Ante ese evento. Ahora, en este punto, hacer una diferencia entre la ISO 31000 y la 31010. ¿Por qué? Porque la ISO 31000 es digamos, un conjunto de lineamientos organizacionales aplicables a cualquier nivel de la organización. Es decir, si aplicamos ISO 31000 hacia los objetivos organizacionales, vamos a tener gestión del riesgo corporativo. Si aplicamos ISO 31000 a la gestión del riesgo de un área, vamos a tener la gestión del riesgo de esa área. Por ejemplo, si era de TI, vamos a tener gestión de riesgo tecnológico. Si lo aplicamos al área de finanzas, vamos a tener gestión de riesgo financiero. Si lo aplicamos al área por ejemplo, jurídica, vamos a tener gestión del riesgo legal. Y así sucesivamente, pero son áreas específicas. La gestión del riesgo corporativo es la gestión del riesgo completa del todo. Y si lo aterrizamos a un proceso o una actividad, también podemos hacerlo, ¿ok? Y vamos a tener la gestión de riesgo de ese proceso, proyecto o actividad, ¿ok? Entonces, ISO 31000 es muy flexible, pero está pensada en proteger y en generar y proteger el valor. Por lo tanto, está enfocada más a la gestión del riesgo corporativo, pero puede aplicarse a cualquier nivel. Ahí es donde cobran valor los principios y el framework. Sin embargo, si lo vemos a nivel más operativo, ahí vamos a tener
que el proceso, el modelo de proceso de gestión del riesgo es donde se va a abordar, digamos, a desarrollar. ¿Okay? Y en un contexto específico, porque cada proceso de Risk Assessment va a tener su propio contexto específico, ¿ok? Que lo va a delimitar, porque la gestión del riesgo no se va por todas partes, sino tiene un límite específico para poder evaluar. En esa ejecución de proceso, ¿ok? Hay un conjunto de herramientas que nos van a ayudar, y eso es donde entra 31010. 31010 es una norma que tiene un conjunto de herramientas que podemos utilizarlas para desarrollar las diversas actividades incluidas dentro del proceso de Risk Assessment. ¿Okay? Entonces, ISO 31010 no está al mismo nivel que ISO 31. De hecho, ISO 31010 solo ayuda para el modelo de proceso que tiene ISO 31. O sea, no ayuda ni en el framework ni para los principios, solo para el proceso de Risk Assessment. ¿Ok? Y estas herramientas, ¿ok? Van a utilizarse de acuerdo a lo que la organización necesita. ¿Ok? De hecho, muchas organizaciones de esta lista de utilidades o herramientas que tienen 31010 ya tienen implementadas varias. Algunas tienen lo que es tormentas de ideas y cosas como eso. ¿Ok? Que las hacen ya cotidianamente y también lo suplican para identificar riesgos o analizarlos o valorarlos, ¿ok? Entonces, sí hay una correlación, ¿ok? Entre 31010, ISO 31000 y 22320. Ahora, varias de las herramientas que tiene 31010 podrían también aplicarse directamente hacia 22320, precisamente para determinar, digamos, algunos valores o elementos a tomar en consideración por parte de la coordinación o del despliegue individual de la norma en una organización o en múltiples organizaciones, sin necesidad de pasar por ISO 31000. ¿Okay? Pero sí, existe, digamos, una simbiosis entre estas normas. 31010 puede apoyar tanto a 22320 como a ISO 31000. ISO 31000 es base para 22320 y 22320 es más, digamos, operacional o guía las operaciones para la respuesta ante una emergencia. Sí existe una correlación con ISO 31000 y 31010. Espero que haya quedado claro. No, a veces esto se complica un poco más, pero sí es una correlación entre estas tres, y no solo estas tres normas, ¿eh? Hay otras normas, podríamos ver, por ejemplo, 22301 o 22313, que nos ayudarían un poco más a entender esto, ¿ok? Pero vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿ok? Ok, gracias. Siguiente pregunta. Christopher Chan. Cuando se presenta un desastre natural, por ejemplo un terremoto, con colapso de estructuras en Lima o provincias, ya que presentamos silencio sísmico, ¿quiénes son responsables por parte del gobierno en caso de ayuda para las personas vulnerables, según la ISO 22320? Ok, la ISO 22320 no te va a decir quién es responsable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la organización, en este caso el grupo de organizaciones, va a determinar quién es responsable de qué. Lo que yo sí plantearía es que veamos lo que dice la ley del SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Ahí sí hay responsabilidades, ahí sí hay, digamos, aspectos normativos de obligatorio cumplimiento, que no necesariamente han tomado en consideración 22320 ni 22301, pero que es la normativa vigente en Perú y que no está en contra, sino que podamos nosotros integrar 22320, 22316, 22317, 22395, 22301, 22313, todas estas normas de resiliencia, de gestión de emergencias, de resiliencia comunitaria, hacia lo que es nuestra ley de SINAGER, ¿ok? Precisamente para cumplir lo que dice la ley, pero con el apoyo de las mejores prácticas
universales producto del consenso internacional en el grupo, en el TC 292 de resiliencia de ISO, ¿ok? Entonces, sí, las responsabilidades no te las va a establecer 22320, pero sí podrías entenderlas en el marco de la ley del SINAGER y su reglamento. ¿Ok? Ok, gracias. Siguiente pregunta, Julio Maidana. En lineamientos para la gestión de incidentes, veo que uno de los principios es la salubridad, pero considero que este principio está muy ligado en el caso de las construcciones a seguridad y salubridad, mientras que en aspectos de salud pública está ligado a higiene y salubridad, por lo que considero debería ser este principio compuesto por seguridad, salubridad y higiene. Gracias. El principio de salubridad es porque básicamente en inglés es safety, ¿ok? Y safety no tiene una traducción específica al español. Sin embargo, no es una definición, sino al ser un principio que aquí hemos puesto como salubridad, lo hemos traducido como salubridad, porque teníamos varias alternativas y finalmente optamos por la más, digamos, neutra, ¿ok? Pero si revisas la norma, otra vez vuelvo a indicar, puede revisarse a texto completo en la web de INACAL, en la sección de normas disponibles, si no me equivoco, o normas de libre acceso, ¿ok? Te vas a dar cuenta que lo que dice es que la gestión de incidentes enfatiza la importancia del safety durante la respuesta y, y el impacto, ¿ok? Y esto significa básicamente que protege a las personas, ¿ok? Que nada de lo que hagamos cause un daño a la persona. Entonces aquí puede ser salubridad o puede ser cualquier otro término, pero entender que esto significa que lo que hagamos tenga en consideración las medidas de higiene, no porque tenga que limpiarlo, sino porque si no hay higiene puede contribuir a un problema a las personas. Pueda significar que no hay riesgo para las personas, que hemos tomado las medidas para proteger a las personas. O sea, ese es la lógica de este principio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el marco de responder a una emergencia y protegiendo la vida humana como prioridad número uno, no podemos tomar acciones que lo enfermen o le ocasionen un daño a esa persona que estamos tratando de proteger. O sea, lo sacamos de un sitio para que se muera en otro, o lo sacamos de un sitio para que se enferme en otro. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y ya sea por una enfermedad o por las situaciones de peligro que pueda haber en algún albergue, o porque de repente lo estamos poniendo en un lugar donde está expuesto a otros riesgos. Eso es lo que trata de abordar este principio. El principio es que tenemos que proteger a las personas, ¿ok? Esta es una seguridad a las personas, seguridad a la salud de las personas, que no va a tener, digamos, un impacto negativo. Eso es básicamente tratando de decir este principio, más allá de la traducción o de lo que signifique como definición, debemos entender el principio. Por eso no está en definiciones, sino está en principios, ¿no? Este principio lo que dice es que protejamos a las personas, ¿no? Que lo que vamos a hacer, que proteja a las personas. Ok, gracias. Siguiente pregunta, de Carmen Moscol. Buenas tardes. ¿Existe alguna norma o directriz que trate sobre la resiliencia a nivel de individuo en el marco de una pandemia como la COVID-19? No. A nivel de individuo, no. No existe una norma, por lo menos no que yo conozca, que trate una resiliencia individual, de individuo, de persona. No. Todas son
a nivel de organización o de múltiples organizaciones. La resiliencia a nivel de individuo, no he visto una norma, no he visto iniciativa de norma, no he visto una guía en ese sentido, no lo he visto. No lo he visto. En todo caso, diría no conozco. No conozco de una norma sobre ese ámbito. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Carlos? Sí, muy buenas tardes. No, esas han sido todas las consultas. Ya no tengo, Ok. ya no hemos recibido más preguntas. Ok, entonces por mi lado, muchas gracias a todos los que han estado. De mi parte me despido, invitándolos a que puedan profundizar más en estas normas. Aprovechemos que INACA las ha puesto a texto completo esta y otras normas bastante interesantes. El Comité de Defensa Civil ha estado trabajando desde hace un par de años muy fuerte en estas normas, que afortunadamente para efectos de COVID-19 han estado ya avanzadas y adoptadas como normativa peruana, ¿ok? Y que seguimos trabajando con otras normas en el proceso de normalización nacional. De mi parte, les agradezco mucho el tiempo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Ahora, por favor, no se retiren. Vamos a presentarle una encuesta. Agradecería completar la encuesta. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Ok. Agradecería completar la encuesta. Son 4 preguntas, no tomará más de 2 minutos, por favor.
Muchas gracias por su participación. Ahora los invito ya a retirarse y además los invito a una webinar para el próximo martes sobre el COVID y para fin de mes, el próximo jueves de normalización. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.